Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para entender mejor la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a continuar con el libro de Mateo, pero previo adoraremos a nuestro Creador. Sí, Padre de la gloria. Sí, Espíritu. Espíritu Santo. Bendito sea. Sí, Señor. Ven, Espíritu Santo. Sí, Señor. Sí, sí, Padre. Sí, sí. Ven, Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito seas, Padre. Queridos hermanos, empezamos una clase más en el libro de Mateo capítulo 16. Si usted observa o ha observado, las clases las estoy dando de el Nuevo Evangelio, o sea, el Evangelio de Mateo. Así que, por favor, quisiéramos que en lo que vamos a leer, capítulo 16, versículo 13 al 20, vamos a entender cosas que tal vez no entendíamos. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Viendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús diciendo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Padre de la gloria, bendito es tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo obre en esta clase que voy a dar, permitiendo que el Espíritu Santo sea glorificado. Gracias, Padre. Amén. Queridos hermanos, esta clase la he titulado Jesús, su iglesia y su cruz. Veamos el pasaje que hemos leído. Como una forma de introducción, Jesús dijo a sus discípulos, estaban cerca aproximadamente 120 millas, sí, al norte de Jerusalén, cerca de Cesarea de Filipo, al norte del mar de Galilea. Este era el centro realmente religioso. En este lugar los cananeos habían adorado al Baal y los griegos habían construido templos paganos. Sí, hermanos. Y Herodes el Grande construyó un gran templo en honor a César. Este es el entorno o el lugar donde Jesús escogió para conversar sobre el reino de Dios. Es interesante que cuando discernamos, cuando vamos a leer la palabra, podamos entender lo que realmente dice estos pasajes. Ahora miremos a Jesús y a su iglesia de acuerdo al libro de Mateo del 13 al 20. Primero, la verdad y el entendimiento son bendiciones de Dios. Entiéndalo bien. La verdad y el entendimiento son bendiciones de Dios. Jesús dijo que Dios bendijo a Pedro al revelarle la verdad. El entender la verdad es un proceso tanto mental como espiritual. La Biblia habla sobre aquellos que están espiritualmente ciegos a la verdad. La palabra nos habla en 2 de Corintios 4:4. Ahí nos revela en lo cual es el Dios con letra minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay unos, por mucho que le hablen de Cristo y que le digan el Evangelio, no creen, son incrédulos. Por eso que la palabra no se equivoca en el 2 de Corintios 4:4. ¿Por qué? Porque no todos los creyentes pueden entender la verdad espiritual, no todos. La palabra está, pero no todos la pueden entender. Esto se debe porque tiene que ser un discernimiento espiritualmente. Primera de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas, no las percibe porque no son del Espíritu de Dios, porque son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han discernido espiritualmente. Queridos hermanos, cuando los cristianos enseñan y testifican, deben orar por sus oyentes. Los cristianos deben depender del Espíritu Santo. Sí, hermanos. Dependemos del Espíritu Santo para revelar la verdad a otras personas, y usted lo puede ver en el libro de Mateo 11:27. Segundo punto que observo, Jesús edificará su iglesia. Las puertas del Hades. ¿Se acuerdan lo que hemos leído? Ahora, en griego significa infierno. No prevalecerá contra el Cristo. Uno de los símbolos de poder
y Hades es el lugar donde las personas muertas esperan para el juicio final. De acuerdo al libro de Apocalipsis 20, versículo 13. Por lo tanto, las puertas del Hades se refiere a la muerte y a Satanás. Entiéndalo bien. Las puertas del Hades se refieren a la muerte y a Satanás y a lo asociado con la muerte. La hora de la muerte de Jesús se iba acercando, pero les aseguró a los discípulos con que Él va a conquistar la muerte, porque ni la muerte ni Satanás pueden detener los planes de Jesús. Tiene los que creen en Él buscar la salvación en el nombre y les sirven con sus vidas. Otro punto importante que veo, Jesús y no Pedro, porque hay unos errores en que Pedro es la roca. Hermanos, vamos a discernirlo. Jesús y no Pedro es el fundamento de la iglesia. Jesús bendijo a Pedro, obviamente, y le llamó una piedra en el libro de Juan 1:42. Ahora entienda bien que la palabra griega para piedra es Petros. Pedro era una piedra pequeña o un petro. Pero Pedro era una piedra solamente pequeña, y así mismo los que reciben a Jesús, usted, yo y todos los que hemos recibido a Jesús, somos piedras pequeñas que se convierten en piedras vivas. ¿Cuándo no lo ve en Primera de Pedro, capítulo 2:5? En los cuales Jesús edifica su iglesia. Ahora, en el idioma griego del Nuevo Testamento se contrasta una pequeña piedra, que es Petros, con una gran roca, o Petra. Pedro era piedra pequeña, pero Jesús dijo que él edificaría su iglesia sobre una gran roca. Entiéndalo bien. Pedro era demasiado pequeño para ser el fundamento de la iglesia. A veces su fe era tan grande como caminar en el agua, pero luego se volvía débil y se hundía. Pero luego se volvía débil él y cogía su espada para defender a Jesús. Sin embargo, poco después le estaba negando. Vea usted los altibajos que tenía Pedro. Pablo tuvo que corregir a Pedro. Lo ve usted en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Así era Pedro. Pedro era un buen discípulo. Obviamente era un buen discípulo, pero era solo una piedra pequeña. La piedra necesitaba un fundamento más grande y estable. Una gran parte de la iglesia estaba edificada en el ministerio de Pedro. Y los otros apóstoles que nos abre el libro de Efesios 2:20 y también Apocalipsis 21:4, por otra parte, la iglesia está edificada solamente en Jesucristo. El Nuevo Testamento trata acerca de Jesús y no de Pedro. La iglesia, óigalo bien, la iglesia podría permanecer sin Pedro, pero no sin Jesús. Hay un punto relevante. Los mensajes del Evangelio son como las llaves del reino. Cuando Pedro y los otros apóstoles predicaban el Evangelio, ellos abrían para otras las puertas del reino. Cuando usted entra, está viendo la puerta para que usted entre. Pedro usó las llaves el día de Pentecostés y 3,000 personas entraron a la iglesia a través de la puerta abierta que nos habla el libro de Hechos capítulo 2:41. A través del tiempo,
Todos aquellos que han compartido el Evangelio usaron obviamente las llaves del reino. Cuando usted, yo y los demás que trabajamos para nuestro Creador, estamos nosotros haciendo lo mismo, trayendo para tratar de edificar a una iglesia. Ahora miremos en lo que es Jesucristo y su cruz, que está en el capítulo 16 de Mateo, del 21 al 28. El Señor obviamente bendijo a Pedro cuando recibió la revelación de Dios, pero fue reprendido por decir cosas que venían de Satanás. ¿Se acuerdan cuando inclusive negó a Jesucristo? Uno tiene que entender, hermanos, cuando Dios le da la gracia de entender y hablar la palabra, no hay que tener orgullo. Porque al obtener el orgullo o el éxito, a menudo lo llevan al fracaso. Pedro cayó pronto después de tener éxito. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Él dijo lo que Dios le había revelado. Al recibir la verdad de Dios, es un proceso no de un día, es un proceso diario, que uno conoce a Jesucristo, nuestro Creador, a través de la oración. Pedro necesitaba más revelación. Él entendía que Jesús era el Mesías, él ya lo sabía, pero pensaba que conquistaría a los romanos. Mire usted, hermanos, estaban con Jesús, dormían con Jesús y caminaban con Él, comían con Él, y todavía no tenían el entendimiento. Ellos querían que Jesús iba a establecer un reino en la tierra, iba a derrotar a los romanos. Pedro y otros judíos no esperaban de que Jesús, nuestro creador, sufriera. No es suficiente recibir una sola revelación y luego dejar de aprender. Los cristianos son discípulos no para un día, sino para toda la vida. Así como Pedro, a veces los cristianos están en lo correcto en un momento y equivocados en otro. Todos necesitamos ayuda para seguir aprendiendo de Dios a través de la palabra y del Espíritu Santo. Segundo punto, Jesús dijo que las personas deben negarse a sí mismos, tomar la cruz para seguirlo. Ahora observe usted lo que voy a explicarle. Negarse a sí mismo contradice la forma de pensar del mundo. Fíjese que negarse a sí mismo está conectado con llevar, ¿qué? Llevar la cruz. Jesús murió en la cruz por los demás. En otras palabras, decidió entre Él y los demás. Esta es la decisión que cada uno de nosotros, de los discípulos, debe tomar. Sí, hermano, no es servirle a nuestro Creador a medias. No, hay que servirlo y ser íntegros delante de Él. A través de nuestra vida debemos hacer decisiones, escogiendo entre nosotros y los demás. Por lo tanto, las personas no deben invertir su tiempo y dinero solo en ellas mismas. Antes bien, dar sacrificalmente a los demás. Cuando los creyentes hacen esto, la iglesia tiene suficientes recursos y obreros. Cuando los cristianos se niegan a sí mismos de hacer todo placer pecaminoso y viven bajo la ley de Dios, ellos pueden ser bendecidos y pueden bendecir a los otros. Jesús dijo que Él se santificaba a sí mismo en beneficio de los demás. Usted lo puede ver en el libro de Juan, capítulo 17 y 19. Esta es la mente de Cristo. Y parte de lo que significa ser un discípulo
El discípulo no es ir solamente un día a la semana. No, es buscarlo también en ayuno. Es buscarlo en oración. Es buscarlo. Porque Mateo dice que pasaron solamente 6 días entre la revelación que tuvo Pedro y el encuentro en el monte. En otra ocasión, Jesús subió al monte con Pedro. Santiago y Juan. Pudo ser el monte Hermón o tal vez el monte Merón. Ambos están a un par de millas de Cesarea de Filipo. Lucas nos dice que Jesús subió al monte para orar, pero no nos especificó en qué monte subió. Tal vez esta reunión de oración fue en la noche, ya que Pedro y los otros estaban sonolientos, tenían sueño, de acuerdo al libro de Lucas, capítulo 9, 32. Aprendamos de esto 3 verdades acerca de este monte y la transfiguración de Cristo. Aprendamos, hermanos. Abra un ánimo a través de la oración. Observe, porque cada uno de nosotros necesitamos. Cada uno. Ahora, dentro de 6 meses después que pasaría horas en la cruz de Jerusalén, estaba ahí, pero 6 horas Jesús pasó en la cruz. Ahí en la capital, en su nación lo rechazarían y los deshumanizarían. Jesús era tan humano como cualquiera. Seguramente todos estos pensamientos lo envidiaban, los más difíciles de su vida. Se acercaba. Aquellos más cercanos a él no lo entendían. Los apóstoles no lo sabían. Así que subió al monte para orar. Dios se encontró con su Hijo Jesús. ¿En dónde? En el monte. Lucas nos da más detalles en el encuentro que sucedió de acuerdo al libro de Lucas 9, 29 al 31. Aunque los cristianos deberían orar a diario, hay ocasiones especiales cuando los creyentes necesitan aliento de Dios. Sí, hermanos. Hay momentos en que tenemos que llorar, suplicar, humillarnos al Dios. Y esto le pasó a Jesús. Se encontraba solo, como muchos cristianos, porque no buscan al Señor, pero Jesús subió para fortalecer, subió para recoger fuerza. Los discípulos estaban confundidos hasta este punto y desalentados. Ellos habían dejado todo. ¿Se acuerdan cuando lo llamaron? Dejaron todo y venir en pos de mí, todo lo dejaron. Pero ahora estaban en un momento de confusión, estaban confundidos, estaban desalentados. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Porque pensaban que Él iba a establecer un reino en la tierra. Pero pasaron 3 años. Habían viajado con Él. Y ahora les decía que debía morir. Estas fueron noticias impactantes. Y sus corazones se apresuraban, tenían un bajo de consuelo, de ánimo, todos estaban decaídos. ¿Cómo es que nosotros creíamos que Él iba a hacer un reino en la tierra y ahora nos está hablando de muerte, que debía morir? El encuentro del monte animó a los discípulos de 2 maneras. Mire lo que es y lo que significa buscar la presencia de Dios. Primero, ellos recibieron revelación clara de que Jesús era el Mesías. Esto despojó todas dudas y cayó sus interrogantes. Vieron claramente que Jesús era más que un simple humano.
era el Hijo de Dios. Años después, Pedro aún acordaba este acontecimiento. Él lo usó para ilustrar a otros. Observemos lo que dice segunda de Pedro 1, 16 y 17. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Segundo punto, los discípulos se animaron porque la pena de la muerte era atenuada al pensar en la gloria venidera. De la misma manera, los cristianos de hoy reciben consuelo cuando podemos ver la gloria más allá de la tumba, más allá. Observemos los de la montaña. Cuando Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron del monte, los otros 9 discípulos estaban discutiendo con una gran multitud, de acuerdo a Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29. Un padre rogaba la ayuda de Jesús para llevar a su hijo endemoniado. El demonio lo había dejado sordo y mudo al joven. Nos dice Marcos 9:25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El demonio hacía que gritara, se sacudiera, que echara espuma por la boca, y a menudo trataba de matarlo lanzándolo al agua o al fuego. Este demonio lo había poseído desde que era pequeño. Este pasaje nos deja 3 lecciones. Lección 1. El poder espiritual debe ser renovado a diario. No viva con las experiencias pasadas. Es renovado día a día. Jesús ya le había dado poder a los discípulos para sanar y echar fuera a los demonios, de acuerdo al Mateo 10:1. Y vemos que había usado tal poder con éxito. Sin embargo, fallaron ese día al pie de la montaña. Porque la palabra en 9:40 de Lucas dice, y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. No pudieron echarle afuera. Así como cada día renovamos nuestras fuerzas con la comida y el descanso, así también debemos renovar nuestras fuerzas espirituales a través de la comunión con nuestro Dios. No podemos ganar las batallas de hoy con las fuerzas de ayer. No, hermano, eso no se puede. La búsqueda con nuestro Señor es diario. Segundo punto que observo, ni el deseo ni el cumplimiento sustituyen la fe. Le repito, ni el deseo ni el cumplimiento sustituyen la fe. Los discípulos deseaban sacar el demonio del chico. Sus gargantas a lo mejor estaban adoloridas de tanto orar fuerte y con autoridad. Ese método había funcionado anteriormente, pero ahora les faltaba la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Hubiera sido para remover la montaña de donde estaban los discípulos. Pero aún la mayor deseo no puede constituir una cantidad de fe. El tercer punto que observo, los milagros constan de dos partes, o 2 participaciones.
la participación de Dios y la participación humana. Dios no hace su parte a menos que los humanos hagan la suya. Cada uno tiene que poner su parte. Jesús enfatizó la participación del Padre en el milagro al pedir que le ayudara. Marcos 9, 22 al 24 nos dice: y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ya que es importante entender esto, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Hay ayuda. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Qué interesante. Le dijo: creo. Pero también pidió ayuda a la incredulidad. Dios puede obrar a través de la fe imperfecta. Sí, hermanos. ¿Recuerda usted el leproso que no sabía si Jesús quería sanarlo? En el libro de Mateo 8, 1 al 4. Su fe no era perfecta. Claro que no. Pero ejerció su poca fe que tenía y recibió un milagro. Jesús aumentó la fe del leproso. Y al que estaba en el monte, ayudó que creciera la fe del Padre, del que estaba pidiendo el milagro para su hijo. Cambió, así puede hacer algo. Esta palabra de si puedo hacer algo, la cambió: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo cambió su palabra de decir cambio, si puedes hacer algo? Se la cambió a creo, ayuda a mi incredulidad. El Padre usó su poca fe y le dio a Jesús la oportunidad de aumentarla. Así las personas usan la poca fe que tienen y Dios la va a perfeccionar. Las personas no pueden crear su propia fe. ¿Sabe por qué? Porque es un don de Dios. Vea usted Hebreos capítulo 12:2. Sin embargo, los cristianos deben usar la fe que tienen. Deben venir a Jesús con sus necesidades y pedir que le ayude a creer en lo que están pidiendo. Concluyo, hermanos. Debemos perseverar como el Padre. Él no se rindió cuando los 9 apóstoles, sus discípulos, no podían ayudarle. Lucas 18:1 dice: Jesús dijo que los creyentes deben siempre orar y no desmayar. Dios perfecciona la fe a través de la oración. Hermano, la llave está en la oración. Todo, pídalo en oración. Levántese de madrugada a orar. Antes de dormir, ore por lo que Dios le ha dado durante el día, por sus hijos, por su familia, pero tiene que orar y no desmayar. Dios perfecciona la fe a través de la oración, pero también en la perseverancia de la lectura de la palabra de Dios. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima clase. Bendiciones.